Quería comenzar esta jornada excusando la no asistencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, que otras obligaciones en su agenda le impiden estar aquí, que me manda un saludo afectuoso para todos. Y voy a comenzar la jornada cediéndole la palabra al subdelegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, a don Ángel Gavín. Buenos días, alcalde. Buenos días a todos. Lo primero es agradecer a la Diputación y al Ayuntamiento de San Roque la invitación a estar en la apertura de esta jornada. La Junta de Andalucía, a la que represento en el campo de Gibraltar, se ha distinguido siempre por sus políticas de buena vecindad y de colaboración en favor del entendimiento y el progreso mutuo de las comunidades a uno y otro lado de la verja. Siempre ha estado ahí, pero yo quiero destacar, bajo mi humilde opinión, dos hitos en los que la Junta de Andalucía ha jugado un papel importante en la historia de las relaciones entre un lado y otro. El primero fue un hecho entre final del siglo pasado y principios de este, hace apenas 2 décadas, y no es otro que la aportación de los anticipos necesarios para paliar los problemas derivados de la revalorización de las pensiones de los trabajadores españoles en el Peñón, de lo cual aquí hay varias personas que saben bastante de ello. Por ahí he visto a Pepe y a Salvador, creo que algo podéis hablar de esto. El otro, desgraciadamente, hoy ha quedado en nada, pero en su día, en marzo del 2007, fue de una relevancia infinita en cuanto a las relaciones de vecindad. Hablo de la incorporación de la Junta de Andalucía, en el marco de su competencia, a la denominada entonces Comisión Mixta de Cooperación y Colaboración entre Gibraltar y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, impulsada por nuestro presidente entonces, Manolo Chávez. En la actualidad, hace muy poco tiempo, nuestra presidenta, Susana Díaz, acordó con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la participación de Andalucía en aquellos foros que aún no se han dado sobre Gibraltar, que afecten en materia de competencia autonómica como los relativos a salud, a medio ambiente, a educación o a sanidad. Los campos gibraltareños, en su inmensa mayoría, consideramos que el gibraltareño es un pueblo hermano. Entre los hermanos y los vecinos de buena voluntad debe primar siempre la preocupación o la inquietud por lo que ocurre a uno y al otro lado. El Brexit es un asunto muy preocupante, una inquietud que va más allá de decisiones puramente políticas o meramente institucionales. La apertura lícita de un proceso que pueda acabar con la salida de la Unión Europea, de un país que entiendo fundamental para el futuro de esta institución, sea por motivos estratégicos o de posicionamiento en el contexto de la actual Europa, aquí sabemos muy bien que sería un paso erróneo. Un paso que afectaría además al día a día de miles de personas que viven y trabajan en Gibraltar. Ahí aparece nuestra inquietud y preocupación de buenos vecinos y buenos hermanos. La Junta de Andalucía es plenamente consciente del gran margen de actuación del que disponemos para que las peculiaridades de este trozo del planeta en el que vivimos, pueblos de tres nacionalidades, como es el Estrecho, nos hagan progresar aprovechando nuestras realidades, nuestras potencialidades culturales, educativas, ambientales, empresariales, que sin duda, como podéis ver, y además sabéis, no son pocas. Por lo tanto, serán la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad los que nos ayuden a avanzar por ese camino, también frente a las posibles amenazas o obstáculos que se presenten, como pueden serlo, en este caso, el Brexit, y las repercusiones que tendría en nuestras poblaciones y que hoy se van a debatir aquí. El hecho de que diversos especialistas de la materia y representantes de la sociedad civil de uno y otro lado de la frontera se sienten hoy aquí para expresar públicamente y defender sus argumentos refleja ya, de entrada, la sensibilidad y la fraternidad como valores que han guiado la organización de esta jornada. Por esto último, mi agradecimiento personal e institucional tanto a la Diputación de Cádiz como al Ayuntamiento de San Roque por impulsar esta iniciativa. Una jornada que se desarrolla además en un salón y un edificio cargado de historia, que hoy se va a llenar de diálogo como mejor receta para el entendimiento y saber que no estamos solos, que estamos juntos ante una posibilidad inquietante.
La Junta de Andalucía no está ausente ni fuera de ninguna corriente en la que el diálogo, el entendimiento, el progreso y el avanzar juntos guíen cada palabra. Por eso estamos hoy aquí, porque nos preocupa y afecta que el objeto central de esta controversia pueda llenar de nubarrones nuestro presente y nuestro futuro próximo. No les ocupo más tiempo. Deseo que seamos capaces de extraer conclusiones positivas y constructivas y, sobre todo, que salgamos de aquí afianzando como lo que somos, buenos vecinos que se preocupan por uno y por otro lado. Muchas gracias. Bueno, quería también sumar a las ausencias o por lo menos motivar y explicar la ausencia de un representante del Gobierno de Gibraltar, que también estaba invitado. Tenemos aquí al jefe de gabinete de Fabián Picardo, a Peter Canessa. Gracias por estar aquí. Perdona no le haya visto, pero se entendía desde el Gobierno que, estando en plena campaña de defensa de la no salida, de que no se produzca el Brexit, que no era conveniente la participación en el acto. Pero sí que tenemos al jefe de gabinete, agradecerle su presencia. Y Fabián estaba viajando, estaba fuera, estaba cerrando, según me decía, algún tipo de inversión que siempre repercute de forma positiva, no solo en Gibraltar, sino en las zonas de alrededor, en los municipios próximos, y que esperaba llegar con buenas noticias y que por tenerlo aquí presente iba a estar con nosotros su jefe de gabinete, al que le agradezco el que esté con nosotros. Y bien, bienvenidos a todos a la ciudad de San Roque, en este cargo que hoy comparto no solo con la entidad organizadora, que es la Diputación Provincial de Cádiz, desde el área de cooperación internacional, sino como alcalde de San Roque. Gracias a todos por aceptar la invitación y muy especialmente a los representantes del Grupo Transfronterizo, a su presidente Ángel Serrano, también líder comarcal de la UGT, a los representantes de comisiones obreras, de la Universidad de Cádiz, de la pequeña y mediana empresa de la línea, a la Cámara de Comercio de Gibraltar y a la presidenta de la Gibraltar Federation Small Business de la campaña Gibraltar Stronger in Europa, que es Gemma Vázquez, que va a ser la segunda ponente de esta jornada, a la que le agradezco que haya querido participar, no solo acudiendo, sino ofreciendo esa conferencia. Mi agradecimiento también a todos los medios de comunicación por dar cobertura a esta jornada, que sabemos que ha despertado un gran interés. Vamos a abordar un asunto cuyas consecuencias pueden ser muy importantes para la comarca y para Gibraltar, a partir del resultado de un referéndum que está convocado, como todos saben, para el próximo día 23 de junio, donde van a participar millones de habitantes dentro de una población de 65 millones de habitantes. Me imagino que el electorado superará las 50 millones y por eso la cifra de los votantes de nuestros vecinos de Gibraltar pues va a tener una repercusión muy escasa, pero sí que hemos visto como por parte de la representación del Gobierno de Gibraltar y por parte de todos los grupos de la oposición también de Gibraltar están a favor del dentro de la Unión Europea, y creo que eso también ha quedado patente. ¿Qué es el Brexit y cómo afectaría al campo de Gibraltar? Quiero, aunque sea brevemente, extenderme en analizar el título de esta jornada en sus dos vertientes. Empezaré en primer lugar, sin ningún tipo de rodeo, que como miembro de un partido que hizo posible la entrada de nuestro país, de España, en la Unión Europea, pues tenemos una fuerte convicción europeísta y por tanto el referéndum del Brexit que se ha convocado a partir del pacto entre David Cameron y el Consejo Europeo de mediados de febrero es un nuevo acuerdo para intentar un nuevo encaje del gobierno o mejor dicho, del Reino Unido en la Unión Europea, que como bien se ha sintetizado por parte de nuestro representante anterior en la Comisión Europea, del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, presenta importantes dificultades, importantes aristas, algunas de las cuales pueden llegar a ser la incompatibilidad con algunos de los principios básicos de la Unión Europea. Y varios de sus elementos son difíciles de asumir por los partidarios de seguir avanzando en esa integración que nuestro país abandera desde el año 86. Y es que la realidad de algunas de las propuestas que se plantean para el nuevo encaje del Reino Unido, la gobernanza económica, la competitividad y la soberanía, afectan a toda la estructura básica de lo que es el edificio europeo, en especial a la modificación que habría que realizar de libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y de las restricciones de los beneficios sociales que existen en el Reino Unido.
en cuanto a la libre circulación de los trabajadores, todo el mundo podemos pensar que afectará a los más de 8.000 vecinos y vecinas de la comarca que acuden de forma diaria a la ciudad de Gibraltar a trabajar. En este foro, donde hay representantes de los sindicatos, quiero subrayar que el objetivo compartido de que el Reino Unido se mantenga en la Unión Europea se debe conseguir haciendo compatible siempre que este objetivo se cumpla, el de la protección también de los trabajadores españoles en el Reino Unido. Quiero concluir esta reflexión sobre qué es el Brexit apuntando el riesgo que corremos en la Unión Europea de que a partir de ese régimen excepcional que se acuerde con el Reino Unido se puedan crear excepciones a las que luego otros países quieran utilizarlas, de manera que se siga ampliando ese euroescepticismo que pueda atravesar más allá de las fronteras del Reino Unido e ir creciendo en otros países en un momento de extraordinaria debilidad de lo que es el proyecto europeo, plagado de graves problemas que aún no se han resuelto, como son la crisis de los refugiados, como es el terrorismo yihadista o como es una crisis económica que va afectando cada vez más al terreno de lo social y también a la esfera política. Pese a todas esas reflexiones y reservas sobre las cesiones que los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo realizaron, hay un consenso mayoritario y es que el objetivo es mantener al Reino Unido dentro de la Unión Europea como socio de la Unión, y espero que en esa reciente cumbre del G7, donde los 7 países más industrializados también quieren que triunfe el no en el referéndum del día 23, ya que la salida pues podría suponer un riesgo grave para el crecimiento de la economía mundial. Si esa salida del Reino Unido afectaría al comercio, a la creación de empleo y a la economía del mundo, es indudable que también lo haría en la economía y el empleo de Gibraltar y en la de los municipios que formamos parte de la comarca del Campo de Gibraltar. De todo es sabido que formamos parte de esta comarca y que más de 8.000 vecinos y vecinas de este otro lado de la verja acuden a diario a trabajar al Peñón. De ahí la importancia que tenga el resultado de lo que salga en esas urnas el día 23 de junio en un referéndum en el que tienen voz y votos todos los ciudadanos británicos, pero cuyo resultado puede afectar de una manera negativa a estos miles de trabajadores de la comarca que tienen en Gibraltar su puesto de trabajo. Este referéndum del Brexit tendrá lugar también, para que la semana sea completa, 3 días antes de las elecciones generales que se celebran en nuestro país, en España, el próximo 26 de junio, y es indudable que esta doble vorágine electoral genera en ocasiones afirmaciones y declaraciones que en nada van a favorecer el necesario clima de diálogo y de buena comunicación que deben presidir las relaciones entre Gibraltar y los municipios de la comarca. Diálogo y comunicación han sido siempre los principios que como alcalde y también como vicepresidente de la Diputación me han movido a la hora de tanto que desde el Ayuntamiento como desde la Diputación establezcamos una colaboración natural y cultivemos una relación de buena vecindad con Gibraltar, principalmente los temas que preocupan a los ciudadanos, como es el empleo, los encuentros empresariales, la educación, el turismo o la cooperación cultural, sin interferir nunca en las cuestiones de soberanía que sabemos que están depositadas y que corresponden al Gobierno de la Nación. Las recientes visitas del ministro principal de Gibraltar, de Fabián Picardo, al Ayuntamiento de San Roque o a la Diputación Provincial, deben servirnos como una base de confianza sobre la que cimentar esa voluntad de diálogo y de comunicación que deja atrás los momentos difíciles que se han vivido en los últimos 4 años. Hay también, y hay que apuntarlo de forma favorable, algunos cambios de actitud por parte de otras instituciones de la comarca, de las cuales nos congratulamos, que vayan en esa misma dirección de diálogo y cooperación. Y solo sumar un deseo de que ese cambio en la actitud no sea solo por tintes electoralistas, sino que se mantengan en el tiempo. En esta línea es fundamental el papel que están desarrollando las organizaciones sindicales, las empresariales y las sociales de Gibraltar y de la comarca del Campo de Gibraltar, a las que quiero aplaudir porque siempre anticipan a las administraciones. Y son las que están conformando esa plataforma cívica, esa plataforma civil transfronteriza de cooperación, ese conocido como grupo transfronterizo, cuyos miembros hoy van a participar en esta jornada y que están trabajando en diversos temas, entre otros en constituir un grupo, lo que se conoce como la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, AECT, que no es otra que una entidad
vinculada a la Unión Europea, de la cual obtener fondos para compartir esas inversiones entre los dos lados de la verja. Y por tanto está claro que si triunfa el Brexit, decaería de inmediato el interés que tenemos todos los agentes sociales y económicos de la comarca en formar esa agrupación europea de cooperación transfronteriza. Voy terminando, ya que la mañana será intensa en cuanto a conferencias y mesas redondas, y estoy convencido que Jesús Verdú y Gemma Vázquez van a aportar mucha más información de las que le pueda dar yo, y estoy convencido también que esa mesa redonda con Ángel Serrano, con Lorenzo Pérez Periaño y con John Isola también va a permitir descifrar algunas de las dudas que tenemos todos. Como acabo de exponer, en estos últimos meses se han producido avances significativos en las relaciones del campo de Gibraltar con el Peñón, y estoy convencido de que esa es la voluntad de todos, la de seguir avanzando en esta dirección. Quedan por delante algo más de 20 días para que los británicos voten en ese referéndum sobre el Brexit, y los españoles también nos pronunciemos para elegir un nuevo gobierno. Solo espero que esas turbulencias que en algunas ocasiones provocan las campañas electorales no afecten en ningún caso al nuevo clima de diálogo y de cooperación que debemos mantener y que emprendimos desde el inicio de los dos nuevos mandatos de Fabián Picardo y de este alcalde. En el caso del Brexit y sus posibles consecuencias para nuestra comarca del campo de Gibraltar, estoy plenamente convencido de que el resultado de este referéndum, a pesar de esa incertidumbre que plantean las encuestas, será, y eso deseo, y también es mi deseo y lo muestro de forma pública, mi deseo de que continúe el Reino Unido dentro de la Unión Europea, porque las consecuencias de su salida en términos de empleo, en términos de economía, en términos de seguridad, serían mucho peores para las poblaciones de los dos lados de la verja. Muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora sí, comenzamos con la jornada, donde luego tendremos un momento para compartir con vosotros en el café a partir de las 12 de la mañana, pero sí le cedemos la palabra al profesor, doctor acreditado como profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, que es don Jesús Verdú Baeza, al que le pido que presida esta mesa. Muchas gracias. De San Roque por haberme invitado. Las gracias no son solo en mi nombre, sino en el nombre de la Universidad de Cádiz y en el grupo de trabajo y de investigación sobre relaciones internacionales que dirige el profesor del Valle, que sin duda alguna sería la persona de referencia que me hubiera gustado que estuviera aquí. En su nombre, muchísimas gracias, porque creo que la vinculación de la universidad con las distintas actuaciones culturales que se llevan en esta zona es para nosotros de un enorme interés, y especialmente orgulloso y contento de estar en San Roque, donde el trabajo del alcalde está claramente definiéndolo como un polo de debate. Me acuerdo estar hace apenas unos meses con Baltasar Garzón, luego otros meses después en los cursos de verano, y creo que situar a San Roque en el centro de la actividad cultural, del debate intelectual y político es de una enorme relevancia, y en ese sentido enhorabuena. ¿De lo que voy a hablar? Pues debo empezar por algo que quizás sea el gran consenso en la comunidad científica de los que nos dedicamos al derecho internacional y a las relaciones internacionales. Y con toda humildad debo decir que comparto ese acuerdo generalizado entre la doctrina, que no es otro que reconocer que no sabemos nada. Que no sabemos nada. Cuando nos enfrentamos al Brexit nos encontramos delante de terra ignota, de algo que no sabemos dónde va a ir. Es decir, vamos a reconocer, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar que nos adentramos en un escenario de incertidumbres. Incertidumbres que presenta, por supuesto, enormes riesgos, pero que pudiera también, ¿por qué no?, presentar ventajas y oportunidades. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué significa el Brexit? Brexit significa algo que jamás se planteó cuando se diseñó la Unión Europea. Cuando Robert Schuman, en el 9 de mayo de 1950, en su famosa declaración Schuman, base de la articulación de los tratados que constituyen hoy la Unión Europea,
habló de una Europa unida cada vez más fuerte, con solidaridades de hecho que fueran profundizándose progresivamente. Estaba pensando en un proceso de evolución positiva en el que la Unión Europea fuera un proceso continuo de crecimiento. Una vez que se asienta, se consolida el fundamento básico que era el crear en Europa un entorno de paz, una vez que ha sido Europa campo de batalla y de devastación en periodos cada vez más breves, de 20-30 años había una guerra europea que se transformaba en una guerra mundial que superaba el sufrimiento, el número de muertos, el número de destrucción. Llegó un momento en que era fundamental para Europa consolidar la paz. No lo olvidemos que eso es el gran objetivo y el gran éxito, por otra parte, de la Unión Europea. Robert Schuman diseñó un sistema de paz ingenioso basado en la constitución de intereses comunes, primero lo recuerdan en el carbón y el acero, pero en un proceso progresivo de profundización de materias e incluso de profundización geográfica con la incorporación de nuevos países que se incorporaran al diseño original de la entonces Comunidad Económica Europea, en la que, como vamos a ver, no estaba el Reino Unido. Había un diseño entonces de profundización y un diseño de élargissement, de adhesión de nuevos estados en la Unión Europea. En este sentido, venga, vamos a empezar recordando en el Brexit cuál es la posición del Reino Unido. Bueno, o antes de terminar, en ese diseño no se pensó nunca que un territorio se pudiera salir de la Unión Europea. Ni siquiera había una previsión jurídica en los tratados de qué hacer para salir de la entonces comunidades. Era impensable, era imaginable. No había ninguna previsión jurídica. De hecho, con la salvedad de Groenlandia, que es un territorio cuya política exterior depende de Dinamarca y que tiene una especificidad política, constitucional y jurídica, que se salió de las comunidades en los años 80, nunca ningún territorio se ha salido de lo que hoy es la Unión Europea, salvo el caso citado de Groenlandia y, por supuesto, los territorios coloniales que entonces dependían de las metrópolis. Bien, vamos a ver. Reino Unido no ha estado en el proceso de integración europea desde el principio. Vamos a recordarlo. Es importante saber dónde estamos, pero de dónde venimos. Es más, posiblemente fue uno de los grandes rivales en el proceso de integración europea. Es decir, no es nuevo los palos sobre las ruedas del proceso europeo. De hecho, y ahora lo vamos a ver porque es una de las alternativas que se presentan, a principios de los años 60 el Partido Conservador, de entonces Macmillan, creó la European Free Trade Association, la Asociación Europea de Libre Comercio, como una asociación rival de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el Reino Unido se sentía incómodo con la visión de integración que entonces Adenauer, De Gaulle, Gasperi impulsaron a la Unión Europea como una... Nunca había habido ni en la historia europea, por supuesto, ni en la historia de la humanidad, ningún precedente de constitución de una organización internacional supranacional en el que se cedieran ejercicios de competencias soberanas. El Reino Unido no estaba dispuesto a esa cesión y vio a la Unión Europea con una cierta, si no menosprecio, con un cierto desprecio hacia ese proceso de unificación europea. Luego, el Reino Unido no ha estado desde el inicio como una parte integrante plenamente identificada con los valores de la Unión Europea. De hecho, empezó a considerar la adhesión cuando la Unión Europea se transforma en una historia de éxito. Es entonces cuando abandona ese proyecto de la EFTA para solicitar su adhesión. Y recordemos, porque también está presente en el alma político del Reino Unido, que la primera respuesta de la Unión Europea al Reino Unido fue no. El general de Gaulle se opuso y utilizó el veto que entonces disponía Francia para negar la adhesión del Reino Unido a las entonces comunidades. Es en los años 70 cuando hay un cambio de la actitud francesa y se empieza a negociar el acta de adhesión,
que finalmente se cierra en el 72. Por ir más rápido y no perderme mucho en los detalles, y implicando ya desde el principio a Gibraltar, cuando se negocia la adhesión en el 72, se cierra, entra en vigor en el 73, ¿qué pasa con Gibraltar y qué pasa con España? Bueno, pues España está en el agujero negro del totalitarismo fascista de la dictadura de Franco, por lo tanto es un factor marginal en la construcción europea, es un país que no cuenta nada, que está imbuido en su proceso de autodestrucción, que significa ha significado el franquismo, de los valores democráticos que habían empezado a consolidarse en la España de comienzos del siglo XX y que habían emergido en la Constitución de la Segunda República. Estaba en ese proceso de autodestrucción marginal en el proceso de construcción europea, por supuesto fuera de todo el sistema internacional. El único rol era el de tonto útil en el sistema de la Guerra Fría, y el acuerdo de cesión de bases de 1953 prepara y facilita su adhesión posterior a la ONU en el 55, si no recuerdo mal. Pero más allá de eso, es un país que no pinta nada, que no cuenta nada, por lo tanto no tiene capacidad ninguna de negociación respecto al estatuto jurídico de Gibraltar en la Unión Europea, en las comunidades europeas, pero que cultivaba con una especie de monocultivo el tema de Gibraltar en su política exterior. De hecho, creo que todos recordamos la famosa anécdota de Castilla con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que era llamado, no era el Ministerio de Asuntos Exteriores, era el Ministerio del Asunto Exterior, en cuanto que transformaba a Gibraltar como un vector de canalización del sentimiento nacionalista, como un enorme catalizador de fuerzas nacionalistas, que era bastante positivo para el régimen porque reforzaba, a través del apoyo de sectores populares que se identificaban con la bandera española y el nacionalismo español hacia ese territorio irredento de Gibraltar, cultivaba de alguna manera una política de hostilidad que culminó con el cierre de la verja, una vez que las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas no conducen a nada. Es decir, cultivando un monocultivo de política exterior en torno al hostigamiento de Gibraltar, en cuanto al estatuto jurídico de Gibraltar en la Unión Europea, España entonces no tuvo posibilidad de determinar nada. Esto es importante porque vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Cuando se adhiere el Reino Unido a la Unión Europea, a las comunidades, en el 72 se cierra el acta de adhesión, que es un tratado internacional que entra en vigor el año siguiente. El Reino Unido incorpora Gibraltar. Es importante tenerlo en cuenta, porque no incorpora otros territorios de ultramar. Les otorga un estatuto específico que ha ido modificándose y que ahora está en el Tratado de Lisboa, pero el resto de los territorios de ultramar británicos no entran en la Unión Europea. Sin embargo, Gibraltar sí se incorpora con pleno derecho en el acta de adhesión en virtud del entonces artículo 227, apartado 4, hoy 355, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, que está pensado para una situación que ya no existe hoy, que es la región del Sarre, y lo que viene a decir es que aquellos territorios europeos cuya política exterior dependa de un Estado europeo pudieran incorporarse a la Unión Europea. Es en virtud de este artículo en el que el Reino Unido incorpora a Gibraltar. Luego vamos a ver, Gibraltar no es territorio, a pesar de que hay un error constitucional muy grave y que se repite en informes jurídicos, no es territorio del Reino Unido. Es un territorio que depende del Reino Unido, cuya política exterior, seguridad y defensa dependen en última instancia del Reino Unido, y como tal se incorpora a la Unión Europea, a las comunidades. Por lo tanto, Gibraltar tiene que transponer toda la normativa europea de manera diferente al Reino Unido. Otro factor a tener en cuenta hacia el escenario que llegaremos, espero que no mucho tiempo. En aquel entonces el Reino Unido diseña un estatuto especial, específico para Gibraltar, que está en el acta de adhesión, en el artículo 28, en el que incluye a Gibraltar, como no podía ser de otra manera, porque no había
política agrícola en Gibraltar ni pesquera de importancia. Hay una exclusión general de la política agrícola común y de la pesquera. Sí es importante la exclusión de la armonización de legislaciones relativas al impuesto sobre el volumen de negocios. Eso es la razón por la que Gibraltar va a estar fuera del IVA. Y luego después, en una modificación del reglamento sobre el territorio aduanero común, Gibraltar también va a estar fuera del territorio aduanero común. Punto importante también a tener en cuenta en el Brexit. Posteriormente, aunque ahora ya no tiene ningún significado, pero sí a replantearnos la situación real de Gibraltar, se excluye a Gibraltar del derecho de voto a la Asamblea Parlamentaria, hoy Parlamento Europeo. Recordamos que los gibraltareños plantean un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Matthew y otros, contra el Reino Unido, en el que consiguen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho a voto en el Parlamento Europeo, y es por ello que van a poder votar el 23 de junio. No es un acto unilateral del Reino Unido, es que los gibraltareños obtuvieron una victoria ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo esto configura un estatuto específico de Gibraltar en el que España, y ese es el punto importante, no fue determinante en su aprobación, y que con las especificidades del Reino Unido, que recordémoslo está fuera del área Schengen por decisión política del Reino Unido, está fuera también a través de la cláusula opting out de determinadas áreas del espacio de libertad, seguridad y justicia, o mejor dicho es del opting in, elige específicamente qué partes quiere entrar dentro del área de asuntos de justicia interior. Por ejemplo, la euroorden está en vigor y es importante en las relaciones con el Reino Unido, con Gibraltar, porque permite un mecanismo europeo de cooperación en materia de cooperación judicial penal muy eficaz. Y una vez que España por fin tiene, y eso creo que nos avergüenza un poco, pero no es el motivo de la conferencia, hay que esperar al fallecimiento del dictador para conseguir un proceso de transformación democrático que todavía creo inconcluso y que presenta ciertas debilidades estructurales, cuando la incorporación de España a la Unión Europea se configura como un elemento clave en nuestra política exterior. ¿Por qué? Porque recordémoslo, nosotros tenemos otra visión de la Unión Europea a los británicos. Los británicos, que no querían estar desde el principio, es un modelo, es un ejercicio de democracia consolidada, sólida, que se remonta posiblemente a las raíces más antiguas de tradición democrática que casi con envidia vemos desde España. Para España, incorporarnos a la Unión Europea presenta otro sesgo, otro matiz. Es anclar nuestro sistema democrático, homologarnos con el resto de nuestro entorno jurídico-político, que es la Unión Europea. Nosotros los españoles veíamos a las comunidades, yo entonces era muy joven, ustedes posiblemente recuerden nuestro anhelo de incorporarnos a la Unión Europea para conseguir por fin un sistema democrático, para iniciar un proceso de respeto a los valores que habían sido entonces el origen de la Constitución de lo que es la Unión Europea. Una vez dentro, una vez que conseguimos ese azaroso y dificultoso proceso de adhesión a las comunidades y en el 1 de enero del 86 nos incorporamos a la Unión Europea, España rescata la política de Gibraltar, porque vamos a empezar a rescatar algunas ideas. Si hemos dicho que Gibraltar fue durante la política exterior española un enorme catalizador utilizado por la política exterior de nuestro dictador como un elemento coadyuvante y unificador de elementos nacionalistas, lo siento mucho y espero que ustedes puedan discrepar de mí y podamos tener un debate enriquecedor. Nosotros en la democracia no nos hemos desprendido de este elemento. Es cierto que ha habido una evolución importante, y lo estamos viendo en este gobierno actual, en este triste gobierno que nos ha tocado soportar, en su política exterior tiene anclados profundos sentimientos heredados del franquismo. Y uno de ellos, si me van a permitir que lo hable, y si no están de acuerdo, creo que es bueno debatirlo, pero a mí me permiten que lo exprese, es la política exterior respecto de Gibraltar.
como catalizador importante de sentimientos nacionalistas. Y esto ha sido un factor que ha estado, está y puede estar presente. Y yo creo que por lo menos desde la universidad, estamos diciendo ya es hora de una política exterior democrática de Estado que acepte los hechos, la evolución histórica, la realidad de Gibraltar, la consolidación de Gibraltar como un pueblo diferenciado que crea riquezas, potencialidades, que es un vector de oportunidades, de crecimiento, de cooperación, de creación de un entorno multicultural que aporta riqueza, oportunidades en todos los sentidos. España, una vez ya dentro de la Unión Europea, intenta, y algunas veces lo consigue, sacar el tema de Gibraltar dentro de la política europea. Por ejemplo, en la consolidación de las directivas sobre el espacio único europeo. Hasta los acuerdos de Córdoba, desde mi punto de vista, uno de los grandes, por fin, éxitos de normalización de la política exterior respecto de Gibraltar, ha estado vigente una política de obstaculización en el tema de Gibraltar. Bien, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque vámonos al Brexit, de donde empezábamos, y intento mirar el reloj para no irme de tiempo, corro el riesgo de entrar en temas en el que pierda un poco el marco temporal. El Brexit, ¿qué es? Como hemos dicho, terra incógnita, algo que no se ha hecho nunca. No ha estado ni siquiera previsto en los tratados. Hoy está previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Está previsto desde 2009 en el Tratado de Lisboa, que es el remanente de los vestigios del naufragio de la Constitución Europea. Cuando se intenta soñar con un proceso de profundización de la Unión Europea que nos conduzca a algo parecido a un superestado europeo, que la cruda y dura realidad nos hace caernos del caballo y darnos cuenta de dónde estamos, de los restos del naufragio de la Constitución Europea se rescata el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, por la puerta de atrás, incorpora varios elementos de la Constitución. Entre ellos, el hoy artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo prevé la posibilidad de retirada de un Estado de la Unión Europea. No se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. Bueno, vamos a ver el resultado del referéndum y vamos a ver si habría que utilizarlo. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más destacados que nos interesan y, sobre todo, en conexión con el tema de Gibraltar? Primero, que es un derecho de un Estado. Es decir, nadie, la Unión Europea, ningún otro Estado, puede negar el derecho a la retirada de algún otro Estado del proceso de adhesión de la Unión Europea. Segundo, y tema quizá es un tema jurídico, pero con una importante connotación política. Hay un procedimiento negociador que no requiere unanimidad, que se consigue mediante mayoría cualificada con aprobación del Parlamento Europeo. Por lo tanto, si en el eventual caso de una salida, que hoy escuchando la BBC al venir para acá, realmente te das cuenta que puede salir cualquier resultado, porque es que hay una enorme incertidumbre, las encuestas varían. Y si me permiten un pequeño paréntesis, qué envidia da escuchar la BBC y qué diferencia escuchar nuestra televisión pública en materia de debates importantes. Y cierro el paréntesis. Realmente es muy difícil saber cuál es el resultado. Si saliera el Brexit, el Reino Unido tendría que renegociar un estatuto con la Unión Europea. Y tendría que negociarlo o no, porque sería una decisión política respecto de Gibraltar. Recordemos una frase que dije al principio: Gibraltar no es parte de la Unión del Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido tendría que eventualmente negociar un régimen específico con la Unión Europea respecto al Reino Unido y respecto a Gibraltar. Si se consigue el acuerdo del artículo 50, España tendría un margen de maniobra
limitado en cuanto a influenciar el futuro estatuto político de Gibraltar, porque se consigue mediante mayoría cualificada. Y recordemos una verdad clara: España hoy no es un actor relevante en política exterior y en el Consejo. No es un actor relevante. Por lo tanto, su capacidad de influencia existe, pues no lo vamos a negar, pero no es determinante. Por lo tanto, ¿tendría oportunidad? Sí, claro. ¿Determinante para el futuro estatuto del Reino Unido? No. ¿Determinante para el futuro estatuto jurídico de Gibraltar? Bien, se escucharía, y dependiendo del resultado de las elecciones de varios días después, podrían ser unas voces u otras. Se le escucharía, pero no sería determinante. Ahora bien, el artículo 50 nos da un plazo de 2 años para cerrar el acuerdo de retirada entre el Estado que solicita la retirada y las instituciones europeas. Un plazo de 2 años. ¿Cuál es la opinión mayoritaria de los expertos? Ya no la mía, sino la mía es humilde porque es la que he leído y he investigado. ¿Qué es lo que puede pasar? Que es prácticamente imposible que en 2 años se cierre un acuerdo con el Reino Unido. Porque es extremadamente complejo cerrar un acuerdo sobre el futuro estatus, porque hay muchísimas cosas que están en juego. Claro, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? El artículo 50 lo dice claro, en el apartado 3. Si no se acuerda, si no hay cerrado un acuerdo de retirada en 2 años, el Estado que ha solicitado la retirada se encontraría fuera de la Unión Europea, automáticamente. Salvo que el Consejo Europeo, por unanimidad, decida prorrogar dicho plazo. Bueno, aquí ya empieza a haber cuestiones a tener en cuenta, jurídicas y, por supuesto, políticas. Cuando decimos unanimidad, decimos que Malta puede pararlo, ¿verdad? Cuando decimos unanimidad, decimos que España puede ya tener una capacidad de decisión. No por el papel político de España, sino porque la unanimidad requiere que los 29 estemos todos de acuerdo. Por lo tanto, España podría eventualmente paralizar una extensión del plazo previsto en el artículo 50 y entraríamos entonces en el artículo relativo a la modificación de los tratados, que es el artículo 48. Mis alumnos, lo siento, se tienen que tragar y estudiarlo. A ustedes vamos a verlo, les vamos a liberar de la carga jurídica y vamos a identificar lo más relevante. El artículo 48, que implica la modificación de los tratados, requiere también la unanimidad de todos los Estados, para la modificación de los tratados. La unanimidad de los Estados de acuerdo con sus tradiciones constitucionales. Por ejemplo, Irlanda lo va a someter a referéndum, Bélgica lo va a someter a su parlamento belga, a sus 3 parlamentos regionales, es decir, es un proceso larguísimo y significa realmente abrir una caja de Pandora que no vamos a saber dónde nos va a llevar. Y España tendría la posibilidad de bloquear cualquier estatuto jurídico del Reino Unido y aparejado con ello el de Gibraltar. Ese es un escenario que está ahí, que puede ser de enorme satisfacción para España para conseguir sus objetivos de política exterior o de preocupación en función de quién ostente la responsabilidad política y con qué interés. Si con interés político de Estado, con una visión de política exterior de Estado o con una visión de política exterior de partido, ¿verdad? ¿Verdad? Como creo que estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Las que he comentado, las que hemos comentado. ¿Qué opciones se manejan? Bueno, pues vamos a repetir muy rápidamente para no excederme, porque cada una de ellas nos lleva a un escenario más largo. La primera opción es la negociación de un tratado que proporcione una relación específica. Bueno, requiere unanimidad, requiere el Consejo, hay veto, hay posibles recursos ante
el Tribunal de Justicia de la Unión, implicaría un nuevo tratado de la Unión Europea y posiblemente un nuevo tratado entre el Reino Unido y el área económica europea, y entre el Reino Unido y la EFTA, y entre la EFTA y todos los estados de la Unión Europea. Bueno, es muy complicado. Hay una segunda opción, que es que el Reino Unido se adhiera al espacio económico europeo. El espacio económico europeo es un espacio jurídico con una visión económica que se genera en 1994, cuando los 4 países de la EFTA, salvo Suiza, estamos hablando de Suecia, Suiza, Liechtenstein e Islandia, negocian un espacio de libertad económica y de circulación, pero realmente, ¿qué es? ¿Salirse de un entuerto para meterse a otro? Si el Reino Unido quiere salirse de la Unión Europea para recuperar su soberanía económica, la posibilidad de adherirse al espacio económico europeo, bueno, está ahí, pero no le aportaría ventajas significativas. Otra opción que tendría el Reino Unido, y con ella Gibraltar, es adherirse a los restos de lo que queda de la EFTA, abandonados por el propio Reino Unido cuando se adhiere a las comunidades en el 73, porque está vigente. Está vigente respecto de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Bueno, no creo que aporte significativas ventajas económicas y parece más bien una concha vacía, carente de un sentido político. Otra opción que tiene el Reino Unido sería seguir el modelo suizo. El modelo suizo es Suiza es parte de la EFTA, pero ha negociado un estatuto ad hoc en virtud de tratados internacionales. Son más de 120 acuerdos internacionales sectoriales de Suiza con la Unión Europea. Bien, puede ser, pero por ejemplo, Suiza está fuera de la libertad de circulación de servicios, que es uno de los factores que interesan al Reino Unido. Recordemos que Suiza en 2014 además aprobó en un controvertido referéndum la modificación del Estatuto de los Inmigrantes Europeos en la Unión Europea, la prohibición de entrada de inmigrantes europeos provenientes de Croacia, el último de los estados que se adhieren a la Unión Europea, que en cascada provoca una reacción de la Unión Europea. Por ejemplo, expulsa a Suiza del espacio de libertad Erasmus y de cooperación académica y de ciertos proyectos de investigación. Luego, tampoco parece una vía idónea y que ahora mismo está en proceso de renegociación. Otra opción, la número 5, sería que el Reino Unido negociara un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Esto es extremadamente complicado. Ahora, bueno, creo que todos estamos siguiendo las dificultades que ha habido en la ratificación de los acuerdos de libre comercio con Canadá, las dificultades del libre comercio, el TTIP con Estados Unidos. Bueno, otra opción, la número 6, que renegocie un acuerdo de integración aduanera, como Turquía. Bueno, es recorrer mucho camino para volver parcialmente donde está, sin tener derecho a influir en la toma de decisiones de la Unión Europea, obligando a aceptar el acervo comunitario. Bueno, está ahí como referente, pero tampoco es una opción aconsejable. La 7ª opción, que no firme ningún acuerdo el Reino Unido, sino que se acoja a las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, figure como tercer estado respecto de la Unión Europea y, bueno, negocie como China, Rusia, sus acuerdos con la Unión Europea. Evidentemente, el más fuerte es el que se lleva el gato al agua. Cuando China negocia un acuerdo con Suiza, hace apenas unos meses, le impone unas moratorias de entrada en vigor de los productos suizos respecto de China, mientras el acceso automático de los productos chinos en Suiza es desde la misma entrada en vigor del acuerdo. Bueno, el más fuerte es el que impone. Esas son las vías jurídicas identificadas, no hay más. No hay más. En definitiva, nos lleva a un escenario muy complicado, muy difícil, de muy difícil encaje y que, claro, nos llevaría a la difícil situación de Gibraltar. Porque Gibraltar ahora mismo es un territorio de la Unión Europea. Como tal, por ejemplo, está recibiendo fondos estructurales. Ayer estuve actualizando los datos. Desde 1990, Gibraltar ha recibido 60 millones de euros de las instituciones europeas.
de los fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Interreg, del programa CONVER, de conversión de zonas militares de usos militares a usos civiles, etc. De la misma página web del Gobierno de Gibraltar se identifica que 3.600 y pico puestos de trabajo, que espera que sean 5.000, dependen directamente de la financiación de la Unión Europea. Bueno, de esos puestos de trabajadores, ¿cuántos hay que realmente son españoles? Muchos. Muchos no están en la base de datos, pero podemos pensar que más de un 50% de esos trabajadores son de este lado norte de la verja. Y Gibraltar tiene un sistema económico de difícil encaje, pero que de alguna manera se ha beneficiado de la libre circulación de servicios, mercancías, bienes, dentro de su especificidad del Tratado de la Unión Europea. Es una economía dinámica, potente, debido evidentemente a su tamaño, que le adquiere cierta flexibilidad en la toma de decisiones, que se ha aprovechado de una manera inteligente de las posibilidades económicas existentes en un mundo globalizado, como por ejemplo hemos visto en el mercado de juego online o las compañías aseguradoras, debido a la pertenencia a la Unión Europea, lo que le permite tener una de las rentas per cápita más altas del mundo, una economía relativamente ágil, que proporciona, a pesar de todo, oportunidades de empleo y riqueza a esta zona. Muchas veces se hace un ejercicio de decir, Dios mío, ¿qué pasaría si supiéramos jugar bien las bazas y jugar las cartas, las oportunidades de cooperación que habría? A pesar de el campo de Gibraltar constituye una zona que de renta, de oportunidades, que ha conseguido beneficiarse del estatuto jurídico de Gibraltar y económico, y verdaderamente el escenario que nos enfrentamos es un escenario difícil. Si empecé diciendo que, con toda la honestidad del mundo y humildad, que los que nos dedicamos a esto no sabemos nada, realmente lo que viene después no lo sabemos. No lo sabemos. Cabe confiar en que el pueblo de Gibraltar ha demostrado una enorme capacidad de superación a las adversidades. Ha sido forjado a través de adversidades, como conoce bien, con la evacuación forzosa después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de adaptarse a un entorno hostil, el cierre de la verja, y a pesar de eso ha logrado tener un sistema económico potente, fluido, creador de oportunidades. Cuando yo era joven, pues, todo dependía de la base militar y del dique. Hoy es una economía moderna, diversificada, potente. ¿Se puede adaptar a un escenario post-Brexit? Sí, por supuesto. Por supuesto, además, vamos a decirlo claro, se puede librar de las bridas de, por ejemplo, la normativa europea en materia de impuestos sobre sucesiones, sobre sociedades. España ha desempeñado un papel ahí importante de vigilancia y control, iniciando varios recursos con la comunidad en relación con el impuesto de sociedades. Gibraltar ha tenido que variar varias veces la normativa para adaptarse a la normativa europea de sociedades. Bueno, hoy el mundo no es precisamente el más favorable para intentar volver a ser un paraíso fiscal, desde luego que no, hay una presión importante, la OCDE está ahí, el ambiente, el entorno económico internacional no es el más propicio, pero Gibraltar ha hecho esfuerzos muy importantes de adaptación de la normativa europea en materia de sociedades, transparencia fiscal. Por ejemplo, el cauce de información fiscal que existe con España es a través de la Directiva Europea de Información Fiscal. Cuando se dice Gibraltar es un territorio opaco, paraíso fiscal, tal. No, vamos a ver, España tiene toda la oportunidad de acceso a información fiscal vía la Directiva de Información Fiscal. Bien, todo eso, si Gibraltar queda fuera del acervo comunitario, se pierde y con toda puede ser potencialmente fuentes de oportunidades. Y bueno, vamos a concluir diciendo que a fin de cuentas no sabemos qué va a pasar en el Brexit, ¿o no? Por cierto que, como decía el señor alcalde,
tanto si sale que no, el Remain, el que siga en la Unión Europea, ya no es bueno, ya tampoco, vamos a decirlo, el sueño europeo ha salido tocado. No, evidentemente no es una herida mortal, pero está seriamente dañado dentro de las condiciones pactadas para seguir dentro del Reino Unido. Europa, vamos a decirlo también claro, vendió su alma al diablo, no solo vendiendo el alma al diablo como lo ha vendido con el acuerdo vergonzante, por cierto, creo, desde mi muy humilde punto de vista, con Turquía, un país que nos preocupa enormemente por el proceso involutivo respecto a los valores democráticos que está sufriendo y al que hemos dado el papel de garante exterior de nuestra frontera exterior. Europa renunció y vendió al diablo sus valores firmando ese vergonzoso acuerdo con Erdogan, pero también vendió su alma al diablo cuando en el acuerdo con Cameron renunció a varios de los valores sagrados de la Unión Europea, por ejemplo, la cláusula de construcción de una Europa cada vez más fuerte y más unida. La creación de situaciones de desigualdad entre los trabajadores europeos. Eso quiebra principios básicos de los valores europeos. Es decir, no olvidemos tampoco que hay abierta una puerta endiablada también si el Reino Unido continúa, porque eso hay que negociarlo ahora. El acuerdo del Consejo hay que darle fuerza jurídica y vamos a ver cómo se hace eso. Y vamos a ver cómo es aprovechado por otros países de la Unión Europea que precisamente no son garantes de los valores europeos, como la Hungría y otros países que están sufriendo una escalada extremadamente preocupante de la extrema derecha y de la impugnación de los valores de solidaridad democrático y respeto de los derechos humanos respecto a los inmigrantes, ¿no? Ese proceso de la Europa xenófoba es cada vez más fuerte y cada vez más preocupante. Vamos a ver cómo conseguimos cuadrar todas estas piezas. Bien, pensemos que se sale el escenario quizá dentro de lo malo lo peor. Puede ser también un escenario de oportunidades, ¿por qué no? Y respecto de Gibraltar, es preocupante, evidentemente, pero pudiera ser el momento para que España, si madurara el proceso de maduración de su política exterior y tuviera un gobierno consolidado, apuntalado mediante prácticas democráticas de acuerdos, quizá de los mejores factores que se traslucen en el horizonte es la necesidad de pactos que implican muchas veces la necesidad de abandono de posiciones maximalistas, ¿verdad? Si España es capaz de construir una política constructiva en política exterior que nos haga por fin situarnos como un país serio y digno de respeto en el mundo, y, ¿por qué no?, en una política exterior de Estado se pueda construir una relación coherente, democrática, madura con Gibraltar, con el Reino Unido, respetando su identidad, sus valores, dándole nuevas oportunidades que enriquezcan a uno y otro lado de la verja y, ¿por qué no?, construyamos una sociedad que enraice las necesidades de cooperación transfronteriza en la zona y consolide un modelo próspero de cooperación entre las dos partes de la verja, que es, en mi otra vez muy humilde opinión, lo que creo que debemos aspirar y defender. Muchísimas gracias por su atención.